Ahora pasemos con las proteínas. Como hemos visto en el dogma central de la biología, si no sabemos qué son ácidos nucleicos, no podemos conocer y entender qué son las proteínas. Entonces, lo mismo aquí, vamos a definir qué son las proteínas, cuál es su unidad mínima, su estructura molecular, su función y clasificaciones. 4 puntos que vienen mucho en el examen de admisión. Lo mismo, son moléculas constituidas químicamente, son biomoléculas orgánicas, eso quiere decir que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso CHON. También tienen una unidad mínima. La unidad mínima de las proteínas es el aminoácido. Al igual que había unidad mínima en los ácidos nucleicos, las proteínas también tienen una estructura mínima que es el aminoácido. El aminoácido también tiene una conformación. La conformación del aminoácido son el grupo carboxilo, el grupo amino y una cadena lateral. Además de estos 4 elementos, puede también tener fósforo, azufre, calcio y, bueno, la cadena lateral es un grupo metilo. Ahora, el aminoácido tiene un carácter anfótero. ¿Qué se refiere al carácter anfótero? A que puede funcionar tanto como ácido y como base. Continuamos. Ya habíamos mencionado que la unidad mínima de las proteínas es el aminoácido. Aquí, por ejemplo, tenemos la estructura primaria de una proteína. Y estas bolitas, que son la representación, son los aminoácidos. Tenemos glicina, isoleucina, valina, cisteína. Todos estos aminoácidos agrupados en cadena conforman a una proteína. Por eso son las unidades mínimas de la misma. ¿Cómo es que se generan los aminoácidos? Los aminoácidos surgen a partir de la traducción de la cadena del ARN mensajero. Cada 3 aminoácidos, o sea, cada 3 nucleótidos conforman a un aminoácido. Por ejemplo, ¿no? Hay 3 nucleótidos que se van a traducir en un aminoácido cisteína. Las siguientes 3 nucleótidos se van a traducir en el aminoácido serina por la acción de diferentes enzimas que están actuando en el proceso de la traducción, ¿no? Y es por eso que el ADN se transforma mediante la transcripción en ARN y el proceso de traducción se los convierte en aminoácidos que se agrupan y formarán a la proteína. Es por eso que hay una cadena de sucesos para llegar a la representación de las proteínas, ¿no? Ahora, estos aminoácidos se asocian en unidades un poquito más complejas denominadas péptidos. Los péptidos se forman mediante la interacción de 2 a más aminoácidos. Y la interacción de varios péptidos es lo que conforman a la proteína, ¿no? A esta proteína, que es lo que hemos visto en las primeras diapositivas. Ahora, algo importante es la interacción entre aminoácidos. El enlace característico que une a los aminoácidos es el enlace peptídico. Es un enlace covalente y que permite, como he mencionado, la unión entre aminoácidos, ¿no? Por ejemplo, aquí nosotros vemos a un aminoácido y vemos que el grupo carboxilo, el carbono del grupo carboxilo interacciona con el grupo amino, con el nitrógeno del grupo amino, y este es el enlace peptídico, ¿no? Esos enlaces que permiten la unión en aminoácidos es este enlace peptídico característico de las proteínas. Ahora, existen diferentes péptidos. Tenemos al péptido que ya es conformada por 2 aminoácidos, ya tenemos un péptido. Tenemos al oligopéptido, que son de 3 a 10 aminoácidos, a los polipéptidos de a 11 aminoácidos a más, ¿no? Y varios polipéptidos conforman una proteína. Ahora, el proceso de unión entre aminoácidos, como mencioné, es cuando el grupo amino se une con el extremo carboxilo y forma un enlace entre el nitrógeno y el carbono. Como toda reacción química, hay una liberación, en este caso hay una liberación de una molécula de agua en el proceso de la formación del enlace peptídico. Y nosotros
podemos observar esta imagen y podemos interpretar qué significa hidrólisis. Tenemos a una proteína conformada por aminoácidos, ocurre la hidrólisis y vemos que es como si se desarmara, ¿no? El término es la desnaturalización, pero es como desarmar una proteína. La hidrólisis es desarmar una molécula, en este caso una hidrólisis de proteínas, es que se desarma en sus unidades más pequeñas, ya sea en aminoácidos libres o en unidades peptídicas. Esta parte de funciones y clasificación es una parte muy recurrente de los exámenes, está presente en muchos años, es como se dice, una fija del examen de admisión, que es importante. Las proteínas, como dije, parten de los genes y nosotros somos nuestros genes. Las proteínas están formando parte de todo nuestro organismo y de los diferentes organismos, tanto eucariotas como procariotas, cumpliendo funciones específicas, ¿no? Los genes están presentes traduciéndose en proteínas en todas las partes de nuestro cuerpo, en las funciones que cumplen nuestras células, en el mismo proceso del dogma central de la biología, como había mencionado, y cumplen diferentes funciones. Hay las más características y las que están presentes en el sílabus para el examen de admisión, es empezar por la proteína estructural. Las proteínas estructurales proporcionan soporte, esa es la clave, forman estructuras protectoras externas como la queratina. La queratina que está presente, por ejemplo, en el cuero, en las pezuñas, cuernos, plumas, picos y garras de los animales, está presente en nuestra piel, en nuestro cabello. También intervienen formando tejidos que constituyen una fracción importante de las sustancias intercelulares. Eso quiere decir que están los cartílagos, en el tejido conectivo, y esta proteína es el colágeno. Y también presente en la estructura de las membranas celulares, ¿no? Todo lo que soporte es una proteína estructural. Entonces, las representantes y las que más preguntan en cuanto a proteínas estructurales es la queratina, o también llamada alfa-queratina, y el colágeno. Otra clasificación de las proteínas son las proteínas que son hormonas, que regulan el metabolismo. Las hormonas están presentes en todas las funciones químicas de los organismos. Por ejemplo, tenemos el caso de la insulina, que está presente en el metabolismo de la glucosa. Otra proteína, por ejemplo, la hormona del crecimiento, que está presente actuando en los huesos, en cartílagos, en el cartílago, en el músculo esquelético. Entonces, las proteínas que son representativas de las hormonas son la insulina y la hormona del crecimiento. O sea, son los ejemplos que estoy colocando en el examen. También tenemos proteínas de transporte de moléculas, transportando la molécula del oxígeno en los vertebrados, como la hemoglobina, en el transporte de oxígeno en algunos invertebrados, también hablando de la hemocianina. Hay otras proteínas de transporte, está la hemoglobina, la hemocianina, la clorocruorina, presente en los gasterópodos, en los caracoles, ¿no? También en las sanguijuelas, algunos gusanos marinos. También la hemeritrina, presente en algunos moluscos, en braquiópodos, ¿no? Invertebrados marinos. Pero los más importantes son la hemoglobina y la hemocianina, proteínas de transporte. También están las proteínas de reserva que almacenan nutrientes, que son almacenadas en los nutrientes. Está, por ejemplo, la proteína de reserva ovoalbúmina o la albúmina, que está en el huevo. Está presente la caseína en la leche o la ceína en los cereales, como el maíz. Entonces, sus representantes, ovoalbúmina, caseína y ceína. Están las protectoras, que son proteínas que están frente a las defensas contra agentes extraños, que actualmente son
muy importantes y son muy populares los anticuerpos, por ejemplo, ¿no? Que son los que reconocen y surgen a partir del ingreso de un antígeno, o sea, de un agente extraño que no es parte de tu cuerpo, por ejemplo, el virus, el coronavirus que ingresa a tu cuerpo y hay una reacción de reconocimiento frente a este generando anticuerpos. Y esos anticuerpos son proteínas, son las proteínas protectoras. Otras proteínas muy importantes son las enzimas, que son catalizadores de reacciones químicas. ¿Qué significa catalizar reacción bioquímica? Significa que permiten ya sea la activación o la inhibición de las reacciones. Es como si prendieras un fósforo y lo conectas a un, no sé, y le echas gasolina, ¿no? Algo así. ¡Pum! Enciende. Eso es una enzima. Para que exista esta reacción bioquímica, necesitas tener un sustrato, que es una sustancia sobre la cual que la enzima va a reconocer, sobre la cual va a actuar, como podemos ver en la gráfica. Y este reconocimiento de la enzima con el sustrato forma el complejo enzima-sustrato y que va a generar los productos. Entonces, aquí es importante saber que existe un sustrato que es reconocido por la enzima, forma el complejo enzima-sustrato y va a liberar productos. El producto es una sustancia resultante de la reacción enzimática. Y también tenemos, por ejemplo, en el caso también que exista una enzima que reconozca un inhibidor, este sitio de reconocimiento se denomina sitio activo, tanto para la reacción como para la inhibición. Y en este caso del reconocimiento al sitio activo, lo que provoca es que no exista reacción, ¿no? Porque es un inhibidor. Esto generalmente ocurre cuando hay una competencia, ¿no? Entre el sustrato, el inhibidor se convierte en el competidor del sustrato. Puede ocurrir por muchas maneras, por muchas razones, ya sea un exceso, por ejemplo, de sustrato para evitar que la reacción continúe. Eso ocurre mucho dentro de los organismos vivos. Ahora, las enzimas, como toda proteína, está muy expuesta a la desnaturalización que habíamos hablado, ¿recuerdan? A la hidrólisis por agentes externos como el calor, aumentos de calor, variaciones de pH bruscos, puede hacer que una enzima o una proteína se hidrolice, se desnaturalice. Entonces, las enzimas que son recurrentes en el examen, por ejemplo, hidrolizar ARN, las enzimas que hidrolizan al ARN, se quiere decir que van a desconformar al ARN, la ribonucleasa, la transferencia de electrones, ¿no? Presente en el citrocromoxidasa, o hidrolizando péptidos, como habíamos visto, ¿no? Justo la imagen era de hidrolizar una proteína, hidrolizar péptidos, que es la tripsina. Estas tres enzimas son las más recurrentes, son las representantes del grupo de las enzimas. Y algo que me sirve a mí para reconocer una enzima es el término ASA, ¿no? La ribonucleasa, el citocromoxidasa, la helicasa, bueno, excepto la tripsina, ¿no? Que no tiene ese término, pero ASA te dice que son enzimas, ¿no? Es un truco para que tú puedas reconocer fácilmente una enzima en el momento de tu examen. Ahora, ya con todo lo que hemos revisado sobre proteínas y sobre sus funciones, podemos resolver fácilmente esta pregunta del examen de admisión. Entonces, por ejemplo, te piden relacionar ambas columnas, marcar la alternativa que señale la secuencia correcta. Y la respuesta sería 4, 3, 1, 5, 2. Veamos. Función hormonal, tenemos hemoglobina, ribonucleasa o albumina, insulina, colágeno. Hormona, insulina. Representante de las hormonas está la insulina. Proteína de reserva, que es, tenemos hemoglobina, ribonucleasa o albúmina, que es la del huevo. Proteína de reserva. Proteína de transporte, la hemoglobina, como ya hemos visto.
proteína estructural, tenemos al colágeno, o puede también estar ahí en vez de colágeno queratina. Y la función catalizadora, función clave de las enzimas, y vemos la asa, la ribonucleasa, ¿no? Hidrolizando a la molécula del ARN. Y esa es la respuesta. Ahora, las preguntas que hemos estado revisando anteriormente son preguntas un poco antiguitas. Me refiero a 2015, 2014, 2000. Eran preguntas de alternativa múltiple. Preguntas actuales. Creo que ese es el examen del 2017, si no me estoy confundiendo. Examen de admisión 2017 a San Marcos. Es una pregunta, como pueden ver, no de alternativas múltiples nada más, sino una pregunta con un contexto, te pone un caso. ¿Qué nos dice? Los ácidos nucleicos ADN y ARN presentan en su estructura las bases nitrogenadas. Sí, ya lo hemos visto. Tú con ver este video puedes responder esta pregunta. Mientras que las proteínas están formadas por aminoácidos, ¿correcto? ¿Sí? No me estás diciendo nada nuevo. Los mecanismos de la producción de esas biomoléculas se encuentran relacionados entre sí. Claro, el dogma central de la biología. ADN, ARN y proteínas. Sí, el mecanismo de producción de estas biomoléculas se encuentran relacionados. De tal forma que para la producción de proteínas es necesaria la presencia de ADN y ARN. En el siguiente cuadro me indican que el signo menos significa que las unidades se han suprimido en los cultivos celulares. Entonces aquí nos ponen un cuadrito donde me dicen que en el laboratorio se está haciendo un trabajo con 4 cultivos celulares en las que el menos significa que han suprimido aminoácidos, han suprimido bases nitrogenadas. Por ejemplo, en el cultivo 1 no hay ni aminoácido ni base nitrogenada. En el cultivo 2 no hay aminoácidos, pero sí bases nitrogenadas. En el cultivo 3 tiene aminoácidos, pero no base nitrogenada. Y en el 4 tiene las dos unidades, tanto los aminoácidos como las bases nitrogenadas. Me dice analizar los resultados después de un tiempo de incubación, ¿no? Han hecho su experimento, y que nosotros digamos cuál es el resultado de este experimento. Leamos alternativa por alternativa. En el cultivo 3 se producen las 3 biomoléculas orgánicas. Veamos, cultivo 3. En el cultivo 3 hay aminoácidos, pero no bases nitrogenadas. Quiere decir que si no hay bases nitrogenadas, no va a haber ni ADN ni ARN. No puede ser la alternativa porque me dice que en el cultivo 3 me resultarían las 3 biomoléculas. Falso, esa no es. Vamos a saltarnos la B, que es la respuesta. Perdón. La B, que es la respuesta. Vamos a saltarnos un ratito y ver con fines didácticos la alternativa C primero. Que se produzca ADN y proteínas en los cultivos 2 y 4. A ver, veamos. Cultivo 2, ADN, sí, porque hay bases nitrogenadas, pero proteínas, a ver, proteínas, podría decirse que sí, si es que tuviéramos, porque tenemos ADN, el ADN a su vez podría generar proteínas, pero dice que le hemos quitado los aminoácidos. Sí, obviamente que podría generarse, pero hay una indicación de que se le están suprimiendo aminoácidos, quiere decir que no puede haber proteínas. A ver, el cultivo 4, sí, pues el cultivo 4 puede tener tanto ADN, ARN como proteínas, porque están todos las dos unidades en el cultivo. Y me dice que ARN solo en el 4. ARN solo en el 4. No, porque en el 2 también puede generar ARN. Si hay ADN, habrá ARN. Entonces, aquí no solo, o sea, a veces en el examen hay que estar bien atentos a ese tipo de terminologías. Solamente, ya es excluyente, ¿verdad? No puede ser solamente ARN en el 4, ¿no? Porque también va a haber ADN y también va a haber proteínas. Veamos la D. En el cultivo 1
se producen únicamente ácidos nucleicos. Otra palabra que es excluyente, ¿no? Como que aquí hay algo que tenemos que tomarlo con pinzas, el únicamente. El cultivo 1 se produce únicamente ácidos nucleicos. En el cultivo 1 no va a pasar nada porque le han suprimido los dos. Incorrecta. La E. Se producen proteínas en los cultivos 3 y 4. En el cultivo 3 y 4 proteínas. A ver, en el cultivo 4 sí va a haber proteínas. En el cultivo 3, a ver, no hay base nitrogenada. Entonces, si no hay bases nitrogenadas, y nosotros recordamos el dogma central de la biología, si no hay ADN y no hay ARN, no hay proteínas. Por más de que haya aminoácidos, se le hayan agregado aminoácidos, sí puede generar proteínas, pero recordemos que han quitado las bases nitrogenadas. Además, me dice que ARN en los cultivos 2 y 4. En el cultivo 4 sí va a haber ARN, en el cultivo 2 sí también va a haber ARN, porque están las bases nitrogenadas presentes. Esta alternativa, por ejemplo, es un poco engañosa, ¿verdad? Entonces, hay que ahí tomarla con pinzas. En el caso de la B, leamos la correcta. Se producen ADN y ARN en los cultivos 2 y 4. Correcto. En el cultivo 2 y 4 va a haber ARN, porque hay bases nitrogenadas en ambas. Va a haber ADN y ARN, correcto. Y 4 en el 4, ¿no? Sí, exactamente. En el 4 también va a haber proteínas porque tiene aminoácidos y también tiene sus bases nitrogenadas, por lo cual generará ADN, ARN y proteínas, y en el 2 sí va a generar ADN y ARN. Entonces, si bien es cierto que hay algunas claves que te pueden parecer las correctas, tú tienes que tenerlas, siempre va a haber una clave que sea la más certera, como que la más correcta entre las otras que parecen, tienen esa imagen de correctas, pero que no lo son, y que te colocan para confundirte. Pero si tú tienes claro, has entendido el dogma central de la biología, has entendido qué son los bisaminoácidos y las bases nitrogenadas, este tipo de preguntas de contexto no te van a confundir y no van a hacer que tú falles. Siguiente. Otra pregunta de examen de admisión de hace poquito. No creo que esta sí es del 2018. Son preguntas también de contexto. Leamos el texto. Dice, los picaflores son aves especializadas en alimentarse del néctar de las flores. Ok, el cual tiene una alta concentración de carbohidratos. Sí es cierto, la miel, no la miel, el néctar de las flores tiene alta concentración de carbohidratos. Algunas especies de picaflores te ponen la especie picaflor, como Archilochus colubris, migran distancias de hasta 2 kilómetros cada año. Ok. Antes de la migración, las aves duplican su peso. Quiere decir que consumen mucho más néctar floral, almacenan la energía de la manera más eficiente. Okay. ¿Qué tipo de molécula almacena para afrontar la larga y agotadora actividad migratoria? A ver. Esta es una pregunta de contexto. Es muy, muy interesante. Me parece muy, muy bonita pregunta porque te explica qué son los picaflores, qué consumen, te dice que el néctar tiene concentración de carbohidratos, te dice que va a volar, te dice todas estas cosas y que come bastante néctar alto en carbohidratos para almacenar la energía. Ahora, ¿cuál es la respuesta? Lípidos, glucógeno, almidón, glucosa, proteínas. A ver, si tú lees la pregunta, estás apurado, estás nervioso, la lees mal, puedes ir fácilmente por marcar glucosa, por ejemplo, ¿no? Que es un carbohidrato, tú sabes que en los azúcares hay glucosa, o puedes marcar cualquiera de las otras como glucógeno, que también es un carbohidrato, almidón. Bueno, el almidón no está presente en el néctar de las flores, nunca todo está presente en lo que son la papa, por ejemplo. No son polisacáridos, igual que el otro glucógeno. Quizás si te pusieran sacarosa, por ejemplo, que es el azúcar de los azúcares, bueno, el azúcar conocido, azúcar de mesa, por ejemplo, sacarosa. Entonces ahí tú ya te estarían confundiendo incluso más. Bueno, proteínas,
También hay proteínas de almacén, ¿no? Las de reserva. Es una pregunta que está hecha para que te confundas, pero entre todo ese texto hay una palabrita que es la clave. A eso es lo que yo me refiero con que tú interpretes el texto, identifiques la pregunta y la marques correctamente. La clave de este texto gigante es la palabra almacén de energía. De las 4 biomoléculas, que son biomoléculas orgánicas, que son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, hay uno de los 4 que es el encargado del almacenamiento de la energía, y ese es el lípido. Ahora, ¿por qué no un azúcar? ¿Por qué no un carbohidrato? Que están muy involucrados con lo que es la energía, ¿no? Porque cuando tú consumes un carbohidrato, la energía se usa inmediatamente. Si yo tomo mi desayuno en la mañana, a las 3 horas yo ya quiero almorzar, porque el carbohidrato que yo he consumido para que me dé energía, para salir de mi casa, irme a estudiar, se consumió en 3 horas, en 2 horas. Hay veces a algunos les da hambre cada rato. Ese carbohidrato se consume rápido, no se almacena. La energía, el almacenamiento de la energía está relacionada con los lípidos, no con los carbohidratos, que no se almacena, es un uso inmediato de la energía que te brinda un carbohidrato. Y esa palabrita almacén es la que te da la clave de todo ese texto para que tú respondas correctamente. Y eso es lo lindo y lo interesante de este tipo de preguntas contextualizadas que ahora coloca el examen de admisión, que tú no debes tenerles miedo. Lo que tú necesitas, más que memorizar todas esas cosas, es entender. Y es por eso que para mí que el examen de admisión haya cambiado en ese tipo de preguntas lo hace mucho mejor, porque cuando ingresas a la universidad vas a tener que tener más que memoria, es un poder de interpretación. Y eso es lo que busca ahora el examen. Y si tú estudias a conciencia y entiendes bien todos los temas que te van colocando, no va a ser un problema para ti. Va a ser una ventaja. Con todo lo dicho, gracias por tu atención. Mucha suerte y muchos éxitos. San Marcos te espera. Nos vemos en la siguiente clase. Y si te ha gustado la clase del día de hoy de biología, espera los siguientes videos. Voy a hacer una clase de química, de física, unas cuantas de matemáticas, una de comprensión lectora. Y si te gustan este tipo de videos, este tipo de clases, puedes escribirme, como te mencioné, en mi WhatsApp o escribirme en mis correos y citarnos en una clase didáctica, en una clase personalizada, en las que revisaremos sobre todo los temas de los sílabus de los exámenes de admisión. Y que tengas mucha suerte, no te rindas y nos vemos en el siguiente video. Gracias.